la forma o el sistema de trabajo que se hace para hacer exégesis difiere tanto en el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento. Son diferentes, pero hay algunas cosas que son básicas y aquí vamos a presentar por eso esta estructura de trabajo, ¿ya? Que vamos a tratar de impulsar. Ustedes hagan, copien esto o tomen foto, no sé. Lo voy a compartir más adelante en todo caso. Estructura básica para el trabajo acá. Se hace un macroanálisis. ¿Qué es un macroanálisis? Es un estudio, un análisis grande, ¿no? Que comprende varias cosas. Un poquito puede Aquí, agrandarlo. aquí hay tres etapas. No, acá la primera etapa, después aquí está la segunda etapa, la tercera y la cuarta etapa, y la quinta, ¿no? Son varias etapas. Son 5 etapas que estamos proponiendo aquí, para darle un poco más de sencillez al asunto. Yo le he sacado de un libro que está en inglés, que tengo por ahí, que estaba en la biblioteca del STEC, de paso, y que yo saqué copia de esto, y esas copias las he hecho como libro, ¿no? Entonces, quizás en algún momento, después a la segunda hora, les enseño material, pero eso lo tengo también en PDF, lo he trabajado en PDF, pero está en inglés, ¿no? Está en inglés. De todas maneras, yo he traducido algunas cosas aquí y por lo menos he traducido tengo 2 hojas aquí, una sobre la estructura básica y el otro es el proceso de hacer exégesis. Entonces, en la primera etapa de este macroanálisis se va a tomar en cuenta tres cosas, tres cosas. Bueno, son 9 en realidad, ¿ya? Son 9, pero están engrasadas en, en 3 momentos, en 3 situaciones, ¿no? Entonces, estas 9 elementos que aparecen ahí, 3 en cada etapa, entonces, la primera, la etapa A, ¿no? O sea, vendría a ser las subetapas en todo caso, ¿no? Este, la A, entonces, contexto histórico, social y cultural. Yo le he hecho énfasis a ustedes en ese aspecto también, ¿no? Hay que conocer el contexto histórico, social y cultural en el texto. A veces en el texto uno encuentra esos elementos, ¿ya? Pero también tiene que ser uno avisado en ese aspecto, es decir, tiene que saber de historia, tiene que saber acerca de la formación de la sociedad o cómo se relaciona, ¿no? El pasaje dentro de su sociedad, cómo está estratificado, de qué manera aparecen los personajes, ¿no? Y también, ¿por qué no tomar en cuenta el aspecto cultural, ¿no? O No, sea, la cultura, las costumbres, a las 8 las por favor. formas de vida, ¿no? Que son diferentes, pues difieren a las nuestras, ¿no? Hay muchas cosas que en la Biblia se hacían antes que hoy día no se hacen. Y eso inclusive puedo mencionarles a ustedes solamente algunas cosillas, porque, eh, bueno, yo procedo del siglo pasado, ¿verdad? Y entre el 60 y 70 hubo una forma de vida que hoy día ya no es posible, ¿no? Y ya no vivimos de esa manera, aunque ha pasado la historia, ha pasado los años, nos vamos a pensar en algunas cosas que habían y otras que hemos ido acumulando en el tiempo o adaptándonos, ¿no? Entonces, la cultura es cambiante, se dan cuenta, no es la misma. Sí, así, aquí nomás entre 40 y 50 años ha habido cambio, 20, 30 años. Hoy día los cambios son mucho más rápidos, 10 años, 5 años, las cosas cambian muy rápidamente. Ahora,
Entonces hay que ver tres cosas en este contexto histórico, social, cultural. Uno es la etapa de revelación canónica que se encuentra en el texto, ¿no? Es decir, ¿qué me revela el texto en cuanto a qué situación de revelación está, en qué etapa, ¿no?, de la revelación está? Dos, en el momento también histórico universal, otras culturas aledañas, lo que pasa en el mundo, o sea, como por ejemplo, si vamos a los evangelios, el contexto cultural corresponde ¿a qué? Al Imperio Romano, a las costumbres romanas, a las características de Roma, ¿ya? Y ahí vamos a ver las diferenciaciones que hay cuando un evangelista, por ejemplo, habla de la tercera hora, ¿no? Y otro habla de la hora sexta, y está hablando de dos características, ¿no? Una que se contaba dentro de Israel y la otra es la forma de contar el tiempo entre los romanos, ¿no? Entonces no es que se esté confundiendo el texto y por qué dice otra cosa, no se confunden en las horas, no se confunden las horas, simplemente hay elementos de la cultura que están tomando que difieren, ¿no? Tercero es el segmento o párrafo asignado, o sea, hay que ver también el texto mismo, o sea, cuál es el texto y tomarlo en cuenta. La siguiente etapa es dentro de la etapa primera está el segundo paso, que es el desarrollo literario. Está como la letra B, desarrollo literario. Y entonces ahí continúa, ¿no?, en el proceso. O sea, el cuarto punto de ese paso de desarrollo literario, es el primero para el desarrollo literario, pero es el cuarto de la primera etapa. Entonces, aquí vamos a ver la ubicación global del conjunto. ¿Qué quiere decir esto? La ubicación global, estamos hablando de la ubicación que corresponde al espacio geográfico, ¿no? El espacio geográfico nos dice mucho. Por eso hay que aprender un poco de geografía y hay que aprender también a entender y leer los mapas. Así no le hacemos mucho caso a los mapas y creo que en el seminario también ahí es un débil que tenemos. No hacemos mucho énfasis en los mapas. Es necesario también ver el espacio del estudio dentro del espacio geográfico, ¿no? Y también la forma, cuando hablamos también de ubicación global, está también, aunque eso es social, pero también está la parte educativa, la parte de trabajo, la parte de las relaciones. Lo global está en cómo la sociedad se mueve, ¿no? Cómo se mueve una sociedad en un lugar determinado, ¿no? Y por los oficios y por los trabajos que se tienen, vamos a encontrar y vamos a caracterizar a esa sociedad, ¿no? Eh, Vamos a estratificarle, le vamos a dar un nivel, ¿no? Por ejemplo, Roma era el imperio, ¿no? Roma era el imperio. Y dominaba todos sus territorios, todas las provincias, ¿no? Pero la provincia de Judea, de Galilea, Israel, o la tierra judía, o la tierra hebrea, o también conocida como Canaán, ¿no? Esa tierra era un lugar lejano del imperio, o sea, estaba demasiado lejos. Roma, de Jerusalén hasta Roma, pues duraban meses para llegar, ¿no? Hoy posiblemente no sea así, ya en horas llegamos, pero en ese tiempo era muy largo el tiempo, ¿no? Por la Andri, forma de transporte, ¿no? Andri, Entonces, ven. eso me, Miriam,
me indica entonces que era una provincia lejana, que de repente, bueno, Roma sí tenía su independencia. Recuerde que ahí en Jerusalén estaba la Torre de Antonia, todo, ¿no? ahí ¿Cuánto? Saca, este este, mejor. a ver, William, ya Hermano había, William, su micro, hermano William. había un contingente del ejército romano, ¿no? Dominado ahí. Pero ¿cuál era la condición económica de esa provincia? ¿Qué cosa era lo que se movía? Porque posiblemente en Roma la condición era otra, ¿no? Aunque básicamente esa sociedad era una sociedad de corte rural, ¿no? Aunque Roma era la ciudad, ¿no? Era otra cosa, ¿no? En Roma era el comercio, ¿no? Mucho comercio. Y en provincia también había comercio, pero era menor. En todo caso, también era utilizado, ¿no? Para el imperio para proveerse de las cosas que producían sus provincias, ¿no? Impuestos sobre todo. Pero ¿cuál era la forma de vida? ¿Qué cosa era la actividad más importante, ¿no? Que desarrollaba la gente de ese sector de Canaán? ¿Se puede imaginar ustedes? A ver, mientras trato de arreglar esta situación. Hermano Carlos, su micrófono. oh, la actividad económica, como dijo, pastor. Sí, la actividad económica que dominaba en esa provincia. ¿Qué cosa era lo que hacían? ¿Qué actividad realizaba la gente? ¿Será el comercio? El comercio, pastor. Claro, No era una ciudad. Había comercio, sí, pero no era lo importante. Mm, O sea, a comercio a gran escala, digamos, ¿no? No había eso, ¿no? Era un comercio rural. Pero para que funcione el comercio, ¿qué cosas se movían? ¿Cuál era el oficio? ¿Qué aparece en la Biblia, en los evangelios, por ejemplo? ¿Qué aparece? ¿Qué oficios hay? Todavía profesionales. profesionales, ¿Cuáles teolo- son los oficios que habían? A ver, teología, filosofía. no. En Por Canaán no ejemplo, había filósofos. pues, Filósofos ya en el mundo griego. Ah, griego. En Mm, Canaán, ¿qué había? allá en Canaán. Claro. Mm, Pastor, pero Vamos oficios, ahorita oficios, a las actividades, había ganadero, carpintero, ya, carpintero, ganadería, agricultura. Artesanía también. Ujú. había, agricultura, habían Agricultura. capataces, habían, bueno, ya, gobernadores, profetas, pecadores, pescadores. pescadores, De todo pescadores. pero olvidan un oficio, un trabajo que era importante en ese lugar. Era campo, recuerden. Era un lugar rural. Entonces, con la construcción la construcción. No, Pastor, la pero construcción aparte, no, constructores había en la ciudad también. pero Ah, aparte de todo eso que había carpintero, ganadero, todo, también había recaudadores de impuestos, ¿no? Habían también Sí, pero eso era banqueros. porque Roma había impuesto eso, no era beneficio para la provincia, eso era para Roma. Yo hablo de lo que beneficiaba a la provincia, Ah, claro. o sea, la Ganadería, economía, ¿no? pescadería, claro. Ya, Ganadería, ¿qué había? todo eso no te... Pesca, el Pescadores. campo, Esas ¿ah? son esas crianza, actividades crianza, agrícolas, ¿no? pastor, de crianza de Sí, animales. ya, Todas crianza de son actividades animales agrícolas, ¿no, pastor? y en especial, ¿qué animal? Eh, toro, el buey, la vaca, ovejas. Ovejas, oveja, pues. Ternera, ovejas. los Había bueyes. muchas ovejas, el pastoreo era importante, ¿no? Y Ujú. bueno, todavía estamos en el primer siglo, pero antiguamente, por ejemplo, en la época de Abraham Todo que es de y en la ganadería, pues. época
de Jacob, ¿no? El tener muchos animales era tener riqueza, por ejemplo, ¿no? ¿No? En este caso, ya en el primer siglo no había esa condición, esa situación, pero sí habían pastores que dependían entonces, porque esos pastores no eran dueños de las ovejas, ¿no? El ganado pertenecía a otro, ya hablaron ahí eso, ¿no? Capataz, señores, seguramente, ¿no? ¿No? Los pastores eran remunerados, ¿no? Y muchos de estos eran también mal vistos, ¿no? Por ejemplo, habían algunos de mala vida, otros, algunos delincuentes, otros robaban mucho, estos pastores. Eran, como digo, tenían una mala impresión de ellos. Y eso es lo que aparece en Lucas, el capítulo 2, que el hecho de que el ángel, ¿no? Y una hueste de una multitud de ángeles se les presenta a estos pastores que estaban velando dice, las vigilias de la noche, ¿no? En ovejas que no eran de ellos, y con gente que era mal vista en la sociedad, ¿no? ¿No? Eso también hay que denotar, ¿no? Entonces, eh, uno piensa, pastores, digo, la idea en la Navidad, ¿no? Es muy sublime, muy romántica, la idea de un pastor, ¿no? Pastorcito, pobrecito, porque tiene sus ovejitas, ¿no? O que sacaban ahí a pasear sus ovejas, no eran dueños ellos, eran gente de mal vivir, ¿ya? Muy pobres, muy pobres. Y ahí nos daba cuenta, entonces, que hay una condición también, ¿no? Entonces hay diferentes formas en estatus social, ¿no? Estaban seguramente los que eran terratenientes o dueños de fincas, ¿no? Como el caso de Filemón, por ejemplo, parece que era el dueño de grandes terrenos, ¿no? Bueno, no estaba en Jerusalén, estaba en otro lugar. El caso es que este, había también eh, los que estaban relacionados con Roma, entonces que eran comerciantes o que se relacionaban ahí porque tenían, eh, digamos, proveían al ejército, ¿no? En fin, ese era otro negocio, pero básicamente en el pueblo vamos a encontrar, en la vida vamos a encontrar pescadores, ¿no? Artesanos, agricultores y pastores, Ganaderos. ¿no? Ya, eso es lo que vamos a encontrar ahí, ¿no? Hay otras cositas más por ahí, puede ser, ¿no? Puede ser que haya también alguna otra cosa más, pero ya hemos dicho, la idea es que el contexto era de campo, ¿no? El sembrador salió a sembrar. ¿Se siembra en la ciudad? No se siembra Mm, en la ciudad, no, no ¿no? exactamente. Es Su en el jardín campo. nomás. No, ahora dice, siembra, pues, da tu Su jardín. siembra, ¿no? Para que produzca. Ya producen otra cosa, ¿no? Ajá, Pero claro. pero el contexto es de corte agrícola pastoril. Mm, Entonces eso también es importante para denotar la forma de vida, las actitudes, todo eso, ¿no? Y también qué fenómenos de la sociedad tenían. Por ejemplo, la ramera mal vista era excluida de la sociedad, los leprosos eran excluidos de la sociedad, los endemoniados eran excluidos de la sociedad, los publicanos eran también excluidos de la sociedad, los pobres, más pobres como los pastores, eran excluidos de la sociedad, y también las mujeres y los niños, ¿no? ¿No? Que tampoco eran considerados, en el caso de ellos, no eran sujetos jurídicos, ¿no? La mujer no podía dar testimonio público y tampoco era testigo en algún caso o una diligencia, ¿no? No se le quería a la mujer, la palabra de la mujer no tenía valor. ¿Imaginan eso? La palabra de la mujer no tenía valor. Por eso es que cuando las mujeres van ante los discípulos y hablan de que han visto al Señor y que ha resucitado, No es un caso.
¿no? Ahí mismo, cuando vemos eso, dijimos, que los discípulos eran incrédulos, no creían. No, es que no creían, sino que no le creían a las mujeres. El testimonio de la mujer no servía. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es que no creían ellos, sino que una palabra, un testimonio venido de una mujer, salido de una mujer, eso no era contado en esa sociedad, porque la mujer no era sujeto jurídico, ¿no? No era sujeto, digamos, para afirmar algo, ¿no? No era considerada. Entonces, eso también hay que ver en este caso, ¿no? Esa situación. Entonces, la ubicación global, ¿no? Hemos dicho. En lo global está todos esos aspectos, ¿no? Entonces, está lo geográfico, está lo económico, está la labor, el nivel dentro de la sociedad, todo eso también importa para sopesar el texto, ¿no? Y ya nomás digo del asunto que la mujer, por ejemplo, a la samaritana, uno que no se llevaban con los samaritanos, ¿no? Y menos se podía hablar con una samaritana, una mujer que era ramera, y por otro lado era una, ¿qué más era? Sí, pues era ramera, era, em, este, samaritana, ¿no? Y bueno, y era mujer, pues simplemente, públicamente en esa época no se podía hablar a una mujer, o sea, tú no podías detener a una mujer para hablarle. El varón no dirigía la palabra o la mirada a la mujer en la calle, ¿no? Eh, Eso no era posible, ¿ya? Y la mujer tampoco podía hablar con un varón, ¿no? En público, ¿no? Y se ve a Jesús rompiendo ese concepto, ¿ya? ¿Se da cuenta? Hoy día no hay problema acá en Perú, en Lima especialmente, ¿no? Vemos a una hermana, le damos un beso como saludo, ¿no? Y no pasa nada. Y en la calle puedes conversar con alguien, una mujer pasa, salúdala. No, ahí en Israel no se hacía eso, no se saludaba, ¿no? Y la mujer tenía que estar con la cabeza agacha, ¿no? Esa es la condición, ¿no? Ahora, también está la ubicación del texto en mención en el libro, ¿no? Cómo está la ubicación de ese texto, o sea, cómo aparece, en qué circunstancias aparece, ¿no? Y por qué motivo también aparece. Y lo sexto es la relación de nuestro texto con el conjunto del libro también, ¿no? En el conjunto del documento, ¿no? En la totalidad de la idea del libro. Entonces, la otra faceta es el fragmentar el texto, ¿no? Fragmentar el texto, o sea, ponerlo en partes, en partes. Y aquí están, ¿no? Las unidades de sentido o consentido, ¿no? Entonces ahí vamos a fragmentar el texto entre la idea inicial y la terminal, ¿no? En el caso de la bienaventuranza hemos puesto todo el capítulo 5, pero ¿hasta dónde es? Porque inicia en el 1, pero ¿dónde termina, no? Hay que denotar ese aspecto para tener entonces esa unidad. Número 8, entonces indicar cronológicamente los momentos, secuencias, si es que las hay, ¿no? Por ejemplo, cuando el texto marca, y venimos por la mañana, o al atardecer, o al mediodía, o ya estamos en anochecer, o estábamos de noche, ¿no? Ya nos indica el tiempo cronológico, ¿no? Si es que hay eso en el texto, por supuesto, no siempre ocurre, pero en las narrativas sí. En muchas de las narrativas, especialmente en los evangelios, sí se ve ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, cuando en Juan termina hablando de los discípulos, en el capítulo 1 y el capítulo 2 aparece, dice, después de esto hubo unas bodas en Caná de Galilea, ¿no? 3 días después de esto,
hubo unas bodas, ¿no? Y habla ahí, 3 días, ¿no? No de las bodas, sino 3 días de lo que había acontecido con el evento anterior que se está relatando, ¿no? Creo que es así, si no me equivoco, ¿no? Es, que menciona el texto de esa manera, ¿no? A ver, Juan, y vamos a cotejar eso. Miren, aquí dice Juan. En el griego, mira, pues. Al tercer día, ¿ves? Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y ahí estaba la madre de Jesús. ¿Ves? O Sí. sea, ¿el tercer día de qué? Del relato anterior, ¿no? Ajá. Del relato de Jesús con Felipe, Natanael y todo eso, ¿no? ¿No? Y ya, termina eso de hablar del Señor con, y del relato que Juan hace sobre esto. Dice que al tercer día, ¿no? Entonces se celebraron unas bodas. ¿Ya? Entonces está hablando justamente de ese detalle. Al tercer día tiene que ver con el relato anterior. Después de estar. Sí. Eso ya me da marcando un hecho cronológico, ¿no? Y luego entonces el desarrollo con sentido literario, ¿no? Ahí sí hay que hablar sobre aspectos de que si esa es narrativa o si es una parábola o si es alguna forma, ver si hay metáforas, si hay adivinanzas, si hay símiles, en fin, o sea, lo que se llaman figuras literarias, ¿no? También. La segunda etapa ahora, la segunda etapa es la estructura del texto, ¿no? Del paso anterior, poner título a cada unidad en la que se ha fragmentado el texto, si es que hemos fragmentado el texto, ¿no? Porque, por ejemplo, el de Mateo podemos, 5 podemos fragmentarlo también, ¿no? ¿Cuántas eh, bienaventuranzas hemos encontrado? A ver. 7. 7. Entonces podemos dividir en 7 bienaventuranzas, ¿no? ¿No? 7 fragmentos de 7 bienaventuranzas, ¿no? O sea, que tocan 7 cosas, ¿no? Y en esas 7 cosas, en el contenido dice un pensamiento, ¿no? O los principios que aparecen ahí, ¿no? Entonces, eso me obliga también entonces a ponerlo en 3 partes. Pero también puede ser que, a ver, dentro de los fragmentos o dentro del pensamiento de las bienaventuranzas, podemos ponerlos en bloque. El bloque que corresponde, por ejemplo, a elementos de responsabilidad aquí en la tierra, ¿ya? Y el bloque con responsabilidad en el cielo o en Dios, ¿no? Podría ser. Estoy hablando así a mano alzada, si es que hubiera el asunto, ¿no? Entonces aquí está la estructura del texto. Del paso anterior, poner que a cada unidad en la que se ha fragmentado el texto. Y ahí van a salir de repente un bosquejo, ¿no? Como para una predicación o una enseñanza. Aquí está el marco literario, está, en la etapa tercera, ¿no? Ya vamos a pasar a la etapa 2, que es la estructura del texto, ¿no? Ahora en la 3, evaluación en lo literario. Entonces, en género, ¿qué tipo de literatura es? ¿Qué tipo de literatura es Mateo? ¿Mm? ¿Qué tipo de literatura será Mateo? Narrativo. 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 Ya es una narrativa, perfecto. Pero algo más hay. Aparte de ser género narrativo, también hay un género particular que hay ahí. Ahora acuérdense de sus estudios anteriores, de repente, si es que lo hemos mencionado, y no recuerdo haber enseñado Evangelios Sinópticos, pero parece, si yo lo hubiera enseñado. ¿Ah? ¿Qué tipo de literatura es Mateo 100? Mateo C. Mateo, sí. A ver.
¿Ninguno va? A ver, un intento, algo siquiera. ¿Ah? Un intento por ahí, a ver. Denos para marcar, pastor. ¿Ah? ¿Serán? Vamos, pastor. Bueno, es una narrativa, sí, género narrativo, sí, está bien. Pero es un género, ¿y qué tipo de literatura es? El género es narrativo, la literatura es evangelios. Mm, Es un evangelio. O sea, dentro de la literatura bíblica, el evangelio es una literatura, una forma de escribir. ¿Se da cuenta? Sí, pastor. Y son 4 evangelios, ¿ya? Tiene su característica. Es posible de que ese tipo de narraciones hay en otros lugares, sí, pero básicamente en la Biblia se conoce a esta narrativa como literatura evangelios, tanto los sinópticos como Juan, ¿no? Entonces se llama literatura evangelio. Una cosa es el mensaje del evangelio, eh, otra cosa es el concepto de que es evangelio. Pero cuando estamos hablando en sentido literario, la palabra evangelio corresponde a un tipo de literatura que hay en la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento. Y de paso, no solamente es en el Nuevo Testamento, porque en la época de los padres de la iglesia surgieron, y bueno, en la época de la iglesia, a comienzos, surgieron muchos evangelios, ¿ya? Solamente para nombrar algunos, para que se den cuenta de que hay una cantidad de evangelios, ¿no? Son muchos, ¿no? No crean que son poquitos. Son muchos evangelios, ¿ya? Entonces, a ver si tengo por aquí en la lista, este, eh, acá los libros, acá está, sí, libros apócrifos del Nuevo Testamento. Ahí está. Le voy a mencionar aquí el Evangelio árabe de la niñez, el Evangelio armenio de la infancia, el Evangelio de Amonio, el Evangelio de Bernabé, el Evangelio de Judas, el Evangelio de la muerte de Pilatos, el Evangelio de la Natividad de María, el Evangelio de la venganza del Salvador, el Evangelio de la verdad, el Evangelio de los egipcios, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Nicodemo, el Evangelio de San Pedro, el Evangelio de Santo Tomás, el Evangelio de Tasiano, el Evangelio de Valentino Pisti Sofía, el Evangelio Pseudo Mateo, el Evangelio gnóstico de Tomás, el Evangelio según Felipe, el Evangelio según los hebreos, el protoevangelio de Santiago. Muy bien. Como se dan cuenta, hay una cantidad de evangelios, ¿eh? Entonces no son 4 solamente, son muchos. Solo que esos que he mencionado no entraron al canon y son considerados apócrifos. Apócrifos. Sí, aunque pueden ser, de paso, literatura, bueno, para nosotros le llamamos apócrifos, pero en realidad estos libros son genuinos. Sí son verificables. Por ejemplo, el Evangelio de Judas, ¿no? Que se menciona creo que fue Ireneo, me parece, sí, es el que escribe contra las herejías y ahí menciona a este Evangelio de Judas que nadie sabía de su existencia, de paso, ¿no? Y que se encontró ese documento y ahora existe una copia de ese Evangelio, ¿no? ¿Ya? Y los estudiosos lo han reconocido de que es un documento
que viene pues de esa época si es un manuscrito original, no es una copia. O sea, cuando estoy hablando de una copia falsa, ¿no? Estoy hablando de eso, no. Es copia sí de la original seguramente, sí, pero esa copia es original en sentido de que procede de aquel tiempo que más o menos está marcando, que creo que es más o menos el segundo siglo, más o menos, o tercer siglo, por ahí está. Entonces, eso ya me dice algo, ¿no? Entonces, en la Biblia encontramos esta literatura llamada Evangelios y también entonces como literatura en muchos otros documentos. Comunicación, la comunicación son los participantes, ¿no? Los que participan. En el caso de las bienaventuranzas, a ver, ¿quiénes son los actantes ahí? O sea, los participantes. Vayan ahí a Mateo 5 y vean quiénes son los que están ahí. La multitud, Jesús y la multitud. Jesús y la multitud. Ya, muy bien. ¿Quién más? Los discípulos, ¿verdad? ¿Qué más dice? Solamente es la multitud y Jesús. Los discípulos también son. Los discípulos también. Entonces eso hay que marcarlo, ¿no? ¿Mm? Entonces hay que denotar eso en el texto. Dice, cuando Jesús vino a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron. Y él comenzó a enseñarles diciendo, ¿a quién les enseñaba? ¿A la multitud o a los discípulos? A la multitud y también a los discípulos. ¿Mm? Porque acá dice, vio a la multitud y subió al monte y se sentó. Y sus discípulos se le acercaron. O sea que los discípulos estaban junto a él. Los discípulos entonces estaban aprovechando este tiempo, ¿no? Y comenzó a enseñarles diciendo, ¿a quiénes son los discípulos? Pues no era la multitud. A veces pensamos que es toda la multitud que escuchó y que, cómo Jesús, no, esos principios de la bienaventuranza era para los seguidores de Jesús. La multitud está ahí, sí, yo también puede haber escuchado todo eso, pero básicamente era para todos aquellos que seguían a Jesús. Y ya sabemos que Jesús no lo seguía a multitudes, o si lo seguían eran por beneficio, buscar un beneficio, un aprovechamiento, pero no era para estar con él. ¿Se dan cuenta? Entonces por ahí podemos decir, ¿no? Que en las bienaventuranzas el mensaje que Jesús dio fue para los discípulos. Y los discípulos representan ¿a quién? A la comunidad de fe. ¿Y la comunidad de fe qué cosa es? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, para nosotros, esa bienaventuranza no es para la multitud, o sea, para la gente, para el mundo. No se puede, esos principios no funcionan aquí, en la temporalidad y en la visión que el mundo tiene, sino que funciona para la comunidad de fe, para nosotros. Y eso, fíjense que muchos creyentes dicen, no, eso no puede funcionar acá, tenemos que estar arriba. Allá en el cielo, en la eternidad, sí, ahí sí funciona. Dicen. No, No es así. Es para acá, pero para acá, para que lo practiquen los seguidores de Jesús, ¿no? La comunidad de fe. Ese es un elemento también importante para la exégesis, porque si no, entonces vamos a tener conflictos acá, ¿no? Y exigirle a la gente que sea, como dice el texto ahí, y que sean bienaventurados siguiendo al Señor. No, para eso que primero se conviertan, pues. Primero tiene que convertirse, ¿no? Ahora, pero estaría prohibido entonces enseñar o predicársele a la gente que no conoce al Señor sobre estas bienaventuranzas. No, no estaría prohibido. Sería un medio para que
ellos puedan venir al Señor Jesús. Eso sería una forma, ¿no? Sí podría ser, pero no es para ellos en su condición, ¿no? Entonces no le pidamos paz a la gente, no le pidamos justicia a, digamos, a las autoridades porque no lo van a hacer, ¿no? Aunque debemos hacer y pedir justicia de hecho, claro que sí, ¿ya? Pero nosotros somos los llamados a hacer justicia en el hecho de corregir, ¿no? De corregir las cosas que no están correctas, ¿no? Ya. Ahora, comunicación. Entonces hemos dicho los participantes. Y ahora, secuencial. El tiempo, la fecha y la duración. ¿Cuánto habrá durado esas bienaventuranzas? ¿Mm? Y también hay que ver el tiempo, ¿no? La fecha. O sea, ¿cuándo Jesús hizo esa bienaventuranza? ¿Mm? Ahí encontramos nosotros algo más. ¿Mm? Todo lo que enseña Jesús en el monte corresponde a lo que se conoce como el sermón del monte. En su principio de su ministerio, pues, al comienzo. Ya, pero bueno, no dice eso acá. No dice eso. Pero según los anteriores A ver, a versos, ver, a ver Claro, si es dice así. al principio de su ministerio. Bueno, sí, Jesús principia su ministerio, dice Mateo 4. Pero esta enseñanza no está al principio de su ministerio. ¿Ya? Una cosa es que Jesús, en la narración de Mateo, principia su ministerio. Y ahí está relatado cómo inicia todo, ¿ya? ¿Ya? Sería Pero entonces fíjense el que ministerio. el 17, entonces Jesús comenzó a predicar, arrepentidos porque el reino de los cielos se han secado. Y luego en el 18 cambia. Mientras Jesús caminaba junto al lago Galilea, vio a dos hermanos y los llama, ¿no? Sígueme. Y ellos, dice, dejando al instante las redes, los siguieron. Más adelante Jesús vio a otros dos y también los llamó, ¿no? Termina ese llamado, ¿no? Y en el 23 dice, Jesús recorría toda Galilea, enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Creen que eso lo ha dicho en un solo día? No, hay un resumen de varias cosas y que ya había pasado varios días y varios meses también, ¿no? Porque dice, Jesús recorría toda Galilea. ¿Toda Galilea se podía haber recorrido en un día? No. ¿No? Y para estar en cada lugar enseñando, debe haber pasado varios días, semanas incluso. Y luego dice, su fama se difundió por toda Siria. Ah, entonces ahí viene ya otra cosa, ¿ves? Ya me está hablando de cosas de duración, ¿no? Tiempo. Su fama se difundió por toda Siria. ¿La fama de una persona se puede hacer en un día? No. Hoy día sí. Hoy día en las redes puedes poner alguna cosa en internet, en TikTok, uy, te hace famoso de la noche a la mañana, ¿no? Hoy día nadie te conoce, mañana todo el mundo está contigo. Eso ocurre en este tiempo. Pero ahora no, dice, su fama se difundió por toda Siria. ¿Ah? Eso quiere decir que Jesús ya estaba haciendo su misterio, o sea, no estaba a comienzo. Quizás es el comienzo del misterio, sí, pero no tan a comienzo, ¿no? Quizás, bueno, el primer año, ya, vamos a ponerle, es el primer año, ¿ya? Pero ese primer año no en los primeros meses, parece que ya comienza él a predicar ya, y a hacer la enseñanza y los milagros y la gente se pasaba la voz, ¿no? ¿No? Y eso es famoso, pero eso, como he dicho, debe haber pasado varios meses, hasta un año para llegar a eso.
Claro, y en Y el era la 20, forma tal que dice que le llevaron a todos los que tenían dolencias, a los que sufrían de diversas enfermedades y tormentos, y a los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y él los sanó. Y luego miren lo que dice. Y lo seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, y del otro lado del Jordán. Ah, para que lo siga esa gente tiene que haber salido de su lugar para ir a donde Jesús. Mires, cuánta gente lo seguía. ¿cuánto Eso tiempo no es de la más? noche a la mañana, como digo, ¿no? Mm. Y esto ya no es el comienzo. Ya no es el comienzo. Ya se nota aquí que ya no es el comienzo. No es que comenzó a predicar y toitita, la gente salió. No, no. Hay que saber leer el texto en este caso, ¿no? Y luego dice, cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó, ¿no? ¿Qué día? En esos días que él estaba predicando y que ya la gente lo conocía y la gente ya sabía de quién era él y para decirlo en términos, ¿no? De esa época, ¿no? Un milagrero, un profeta que aparece, ¿no? Con señales y prodigios y maravillas y que todo el mundo comenzó a seguirlo, ¿no? ¿Mm? Bueno, ahí hay un detalle secuencial entonces de tiempo, ¿no? Bien. ¿Cuántos días habrá sido esto? No sabemos, pero aquí hay otro detalle también, ¿no? Es el relato que hace el autor, en este caso el evangelista Mateo, y otra cosa es la acción misma del relato, ¿no? Eh, Mateo parece que pone el conjunto de enseñanzas de Jesús a partir del capítulo 5, sigue en el 6 y llega hasta el 7. Son 3 capítulos que los pone juntos. Lucas hace todo lo contrario. Lucas pone el evangelio, digamos, el mensaje de las bienaventuranzas en una parte. Luego, lo de la luz del mundo, la sájula, la ley, todo eso, ya lo pone en otro momento. Eso me quiere decir que posiblemente Jesús haya dado esta enseñanza muchas veces. Pudo haber sido así como está el relato de Mateo. Más seguro es que Mateo haya juntado todo esto de los mensajes que Jesús hacía en su ministerio. No, o sea, estos 3 capítulos no están juntos cronológicamente hablando en el ministerio de Jesús, sino que está puesto de esa manera en conjunto, pero Jesús debe haber enseñado esto muchas veces, ¿ya? En muchos momentos. Claro, y revisando prácticamente Pastor Lucas, nos da otro panorama, efectivamente, que no es, o sea, no es como relata Mateo, Exacto. sino que es después de muchos acontecimientos, ¿no? Exacto. Y también nos pone cada bienaventuranza de acuerdo a su propia visión, ¿no? Por ejemplo, aquí la bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, dice, ¿no? Pero Lucas dice, bienaventurados los pobres, Mm, los que tienen necesidad, ¿no? Los que son excluidos de la sociedad, porque eso era un pobre, era eso, ¿no? No solamente era alguien que que tenía limitaciones económicas, ¿no? Sino era una persona desplazada del grupo social, ¿no? ¿Ya? Que había caído en desgracia, ¿no? Bueno, entonces aquí hay diferente énfasis, pues, ¿no? Eso también hay que analizarlo, ¿no? Entonces ahí viene el desarrollo, ¿no? Uniforme, lineal. eh, yo creo que acá hay una linealidad en el caso de Mateo, ¿no? mm, mm. Y en el caso de Lucas es mixto por etapas, ¿no? Ahora, la retórica, figuras retóricas, figuras de lenguaje. ¿Habrá figuras aquí? A ver, retórica. Sí hay.
solamente la bienaventuranza, vamos a decir, porque en el sermón mismo hay varias. Sal de la tierra, por ejemplo, ¿no? No es que salga de la tierra, sino que es sal, ¿no? La sal de la tierra, la luz del mundo, ¿no? Entonces ahí es una figura retórica del lenguaje, ¿no? Está usando símbolos y está utilizando Figura. metáforas, ¿no? Metáforas. Sal, luz, es metáfora, ¿no? Y también pobres en espíritu es una metáfora, ¿no? Una lámpara Ah, también. claro. Después hay que ver qué cosa es ser manso también, ¿no? Que podría ser una metáfora también. Y otra metáfora es los que tienen hambre y sed, y no dice de alimentos, no de justicia, ¿no? Hambre y sed, esa figura es una figura de lenguaje, ¿no? Entonces es una metáfora. Lo otro de bienaventurados los limpios de corazón, que si bien puede ser literal, pero está simbolizando una condición, porque no hay limpios de corazón, literalmente. Está hablando de una condición, por eso también es una metáfora. Los pacificadores, bueno, ahí eso también puede ser literal, ¿no? Pero también simbólico. Eh, sí, nada más, eso creo que por ahí va, ¿no? Y lo que continúa, ¿no? Sal, luz, cuando habla de la ley, luego sobre qué otras cosas acá, porque la ira, el adulterio, el divorcio, juramentos, son acciones, ¿no? Son acciones y actitudes. El amor hacia los enemigos, por ejemplo, ¿no? Pero ahí aparece un ojo por ojo y diente por diente que es la ley de Talión, que no está en el... originalmente en el texto aparece, pero eso es del código de Hammurabi, de ahí viene. Ujú. Y aquí está hablando también no sé si metáfora podemos llamarle también simbólicamente cuando dice, bueno, no le estés al malo, pero hay cosas que le dice aquí. Al que te pida, dale, y al que quiera tomarte de ti prestado, no se lo rehuses, ¿no? ¿Es literal eso? Es literal, pero también tiene una figuración de la actitud que uno debe tener frente a la gente, ¿no? Bueno, ¿qué otras más podía ser aquí? Eh, la lámpara del cuerpo, por ejemplo, ¿no? Eso sí es metáfora, ¿no? La puerta estrecha, ¿no? Metáfora. Árbol que da fruto, metáfora, ¿no? Los cimientos también es metáfora, ¿no? Entonces hay figuras aquí que aparece, que sí aparece en el texto, pero tomando solamente los 12 versículos de las bienaventuranzas, me voy por pobres en espíritu, ¿no? Y hambre y sed, ¿no? Limpio de corazón, ¿no? Y en fin, ¿no? Luego, entonces está lo semántico, las palabras son de contenido sencillo o con muchas connotaciones. Por ejemplo, el texto dice bienaventurados, ¿no? Nuestro hermano José encontró que el texto dice, en el original es Macarios, ¿no? Y me gusta su trabajo inicial, como habla de eso. ¿Dónde lo consiguió, hermano? José, ¿no está? Ya.
Sí, pastor, un ratito, 2 minutos, un ratito. Ya. Ya, voy a poner el trabajo de él. A ver si está acá. Acá está, ¿ves? Bueno, lo puso así, ¿no? Jesús al principio de su ministerio, pero Mateo ya hemos dicho, lo que está haciendo es una recolección que parece ser principio del ministerio, pero ya no es el principio del ministerio, porque se nota qué cosa en el pasaje anterior que Jesús ya tenía una fama, ¿no? Entonces, ya hemos dicho, la fama no se conoce, no se consigue al comienzo, ¿no? Por lo menos en ese tiempo, ¿no? Entonces dice, Jesús comienza dando al pueblo desde entonces que no todo está perdido y que hay esperanza en un futuro. No tienen que ser dioses para ser dichosos y que son importantes en el reino de Dios. Importancia y respeto a la ley. En la preocupación de ver una multitud en busca de algo, Jesús sube al monte y se prepara sentándose como en las sinagogas, como se acostumbraba a empezar a enseñar. Por eso sus discípulos vinieron a él. Y ahora ya no se va a valer de algún profeta, sino de Dios mismo, ahora abre su boca. Expresa lo que implica el reinado de Dios con ellos y cómo vivirá cuando Él sea su Señor. No les anuncia la solución política y económica que ellos esperaban escuchar. No sabían cómo iba a realizarse el reinado mesiánico. Jesús invita a sus oyentes y tener actitudes para ganarse las promesas de Dios. Bueno, por ahí está interesante eso que ha mencionado, la idea de Jesús como Mesías, ¿no? Ahora, hay otra cosa que nos hemos olvidado en este relato, ya que estamos hablando del contexto y la historia y aspectos. ¿Por qué no tomar en cuenta este pasaje? Si Jesús era el Mesías, y el texto más adelante lo refiere, dice, ¿no? La ley dice esto, pero más yo os digo, el hecho de que subió a un monte y comenzó a hablar, ¿a qué nos hace recordar? ¿Qué Éxodo, otro evento? ¿Ah? Éxodo, Moisés. Moisés, ¿no es cierto? Cuando sube al monte y el Señor le da las Ahí. tablas, Ujú. ¿no? Lo mismo aparece aquí en la bienaventuranza, o sea, Jesús haciendo esa recordación de Moisés en el monte y Dios hablando, ¿no? ¿No? Muy bueno eso, ¿eh? Entonces, cuando predica también tiene que ver eso, esa relación. Es el nuevo Moisés, ¿no? O en todo caso es Jesús el que ahora plantea, y replantea la ley, ¿no? Confirmando a Moisés, pero afirmando también los elementos que corresponden al reino, ¿no? Por ser él el Mesías, ¿no? Y muy bien, acá sí ha mencionado esto. El nombre propio Macario viene del griego Macarios, derivado de Macar, feliz, afortunado, bendecido. Originalmente se usaba para referirse a dioses y luego a muertos bendecidos por los dioses. Pero también es la idea de ser feliz, ¿no? Simplemente es el término ser feliz. ¿Qué es la felicidad? De paso, porque eso es un término y de paso, la gente es feliz, la gente busca felicidad, pero la felicidad se halla, uno puede decir la felicidad es relativa, ¿no? Es relativa. En un momento podemos estar felices por algo que hemos logrado, pero cuando ya logramos ya no estamos tan felices, ¿no? ¿No? Ya pasó, ¿no? Tanto buscar algo que ya lo conseguiste, ya no sientes esa felicidad. O cuando quieres lograr algo, parece que ya lo tienes, pues, ¿no? Entonces, la felicidad es efímera, bueno, efímera no es, uno piensa que ya es un ideal de vida, que no sé cuánto, que algo que puede ser, no es tanto así, ¿no? ¿No?
Es una condición, más bien, ¿no? Es una condición. Es una condición más que una actitud, ¿no? O sea, no se es feliz por algo, sino la felicidad es interior, ¿no? ¿No? Es una condición. Jesús está planteando ese aspecto, ¿no? La condición. Y aquí plantea las condiciones para esa felicidad, ¿no? ¿O no? Entonces no son cuestiones de logros. El ser humano ya busca cosas para ser feliz. Jesús va contrario a eso, dice, no, haz estas cosas y entonces serás feliz, ¿no? Ponte a preocuparte por estas cosas y serás feliz. Y ponlas en tu ser. Entonces, actitud, ¿no? ¿No? Muy bien. Es una condición. Es una condición. Entonces, no es un acto, sino una condición. Ahora, sus usos, dice, como referencia a los dioses, referencia a los muertos bendecidos por los dioses, todo aquel que tiene buena gracia y buena suerte en general, o bienaventurado, afortunado, ¿no? ¿No? Pero todavía este concepto es muy individualista. La idea de tener buena suerte, de caerle bien en gracia, ser afortunado, eso es muy individualista. Aquí Macario está hablando no de la felicidad, no que te sientas bien porque las cosas te van bien, no, sino que eres feliz porque haces tal cosa o porque tienes esa condición, tienes una actitud para hacer las cosas, ¿no? Eso es lo Otra. que está marcando ahí, ¿no? Entonces, para los griegos los dioses eran macarios, y realmente se usaba para referirse a dioses, no solamente porque como dioses ellos tenían todo, sino también porque ellos estaban por encima y más allá de la ley. La ley en efecto se mostraba ante ellos y les permitía hacer todo lo que deseaban. Ser bienaventurado para los griegos era entonces ser libre de la ley. La bienaventuranza griega era entonces contradictoria entre dos ideas. Los dioses tenían los poderes de la vida, pero estos poderes incluían la habilidad de vivir libres de la ley moral. Había otro aspecto pesimista de la idea griega de la bienaventuranza. Solamente los muertos podían ser llamados verdaderamente bienaventurados. Esto no significaba que debía desearse la muerte. La muerte era llamada bienaventurada, solamente porque la vida se le veía como una miseria. Afirmó que no podemos llamar a un hombre feliz sino hasta que muere, ¿no? Claro, porque mirando la condición de vida, pues la vida pues era mala, ¿no? ¿No? Era la idea que tenía en la filosofía griega, ¿no? Por eso es que el hombre trata de buscar, pues, en la vida momentos pasajeros que pueda disfrutar, ¿no? Porque sin eso la vida no tiene sentido, según ellos, no hay nada, ¿no? Y si no pudieran hacer eso, entonces harían, pues, vida muerta, ¿no? ¿No han escuchado eso? Gente, cuando le dice a usted, pero ustedes no van a fiestas, no bailan, no hacen esto, toman trago, qué fea, qué aburrida vida, ¿no? No, eso es, exacto, han muerto, dice, ¿no? Porque ellos piensan que haciendo estas cosas, entonces se reanima, ¿no? Y para olvidar las pesares, problemas, situaciones que hay, ¿no? Ya, me la tiro al hombro y adelante, ¿no? ¿No? Esa es un poco la filosofía, pues, ¿no? Los escritores del Nuevo Testamento escogieron usar la palabra Macarios porque Dios le declara bienaventurado o bienaventuranza o prosperidad material por su gracia a aquellos que se postran delante de él, por ejemplo, que rindan su vida y posesiones a su servicio. Eso está bien, pero eso de prosperidad material no es cierto. Porque todos entonces los que somos creyentes estaríamos pues libres de problemas económicos, ¿no? ¿No? O miran uno por acá, uno es feliz con lo que tiene o es próspero materialmente. Y cuando estoy hablando de prosperidad material, estoy hablando de condiciones
¿no? De calidad, ¿no? Una buena casa, un buen carro, un buen sueldo, viajes al extranjero, vacaciones, disfrute, ¿no? Creo que eso no hay, ¿no es cierto? No mucho podemos vivir en esa condición, ¿no? Y estamos hablando de una condición, digamos, constante, ¿no? O sea, de una forma de vida que corresponde a eso, a un nivel de vida, ¿no? Entonces, no, la bienaventuranza no tiene que ver con el nivel económico o nivel de vida, ¿no? Que tengamos, ¿no? O sea, que él tiene más, entonces ese es feliz, el que tiene poco, entonces no es, ¿no? Así que eso de prosperidad material me parece que no suena bien. De paso, ¿dónde lo sacó, hermano? ¿De dónde sacó eso? ¿O de dónde sacó ese material, en todo caso, lo que estaba mencionando? A ver, hermano José. A ver, entré ahí a YouTube, puse, había bastantes opciones ahí que hablaban la exégesis de las bienaventuranzas y, Ya. Ya. Bueno, y entonces lo encontró en internet. Ahora, ujú, solamente un detalle, porque usted está diciendo muchas cosas acá y hay que, bueno, al comienzo creo que hemos dicho eso, pero se me han olvidado. Cada cosa que digamos en un documento, póngale su procedencia, su origen. Pongan abajo de qué página de internet lo han sacado. Cuando ustedes van a internet, ya, arriba, en la hoja donde uno está, ¿no? ujú, Hay este, una línea donde aparece el link, ¿no? ujú. Ese link, cópienlo y péguenlo para saber que de dónde viene eso, ¿no? Eh, Porque si no, entonces uno saca así, ya, fue de internet. Está bien, pues lo sacó de internet, pero eso no dice mucho, Mm. ¿no? Ahí en el historial de mi compu debe estar, como ahorita estoy con celular. Mm, Ah, en celular no aparece pues ujú, ya. Por ejemplo, acá digo, 8 bienaventuranzas en la Biblia, dice. 7 me dijeron por ahí, acá hay 8, dice. Ya. Entonces voy a sacar esto y voy a poner mi hoja acá para que ustedes lo vean. Solamente como ejemplo estoy poniendo esto, ¿eh? Fíjense, ahí dice las 8 bienaventuranzas en la Biblia. Y aquí, mira, donde está este candadito, no sé si en otros casos hay candadito o no, depende, pero aquí está, ¿ves? Esta es lo que corresponde a la página. Entonces yo lo que hago es, hago esto, lo copio y lo pongo, ¿no? ¿No? De acuerdo a la cita que he hecho acá, ¿no? Lo pongo a un costado, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces aquí tenemos un dato ahí, ¿no? Ya. Esa es una página. Por acá debe haber otras más. ¿Ya? El PubDay también pone acá. Wikipedia también pone acá, ¿no? Ya. Generalmente son de origen católico, ¿no? Acá habla de 12 bienaventuranzas, ¿no? ah, La sí, bienaventuranza de Mateo bastante 5. católico, a tener cuidado, bastante católico. Sí, bueno, en algunos casos puede ser que haya algo importante, no hay que desecharlo tampoco, Mm, pero mejor, acá está, la Iglesia de Jesucristo. ahora eso también. Este es un comentario bíblico, proyecto Teología del Trabajo. Acá está, comentario bíblico, interesante. Y acá está, ¿no? Esta es la página, Teología del Trabajo. Ya, yo lo sombreo
copio y de acuerdo, primero tengo que sacar esto, ¿no? Una vez que lo he sacado, copio el link, también lo pongo y lo pego, ¿no? Y por supuesto lo utilizo de acuerdo a a mi propuesta, ¿no? ¿No? Muy bien. Entonces, Mateo nos dice que tenemos 9. sí, No. no se ponen En la de juicio. sí, yo creo que lo que hay que ver es cuántas veces aparece la palabra Macarios o Macarios, ¿ya? Ahí está, creo, la clave, ¿ya? Porque puede ser que hayan en una, puede haber que hayan dos bienaventuranzas, ¿no? Bueno, Por eso que el número se suma, ¿ya? Pero, por ejemplo, aparece en el versículo 3, aparece uno, ¿no? Bienaventurado, Macario. Después en el 4 también aparece, ahí van dos. En el 5 va otra también, 3. Manso. En el 6, versículo 6 también ahí, son 4. ¿Ya? El versículo 7 está el quinto, la quinta bienaventuranza. En el versículo 8 está la sexta bienaventuranza. Ujú. En el versículo 9 está la séptima bienaventuranza, ¿no? Y en la 10 está la octava Y falta la 11. bienaventuranza. Hay 8 acá. abajo. Y también hay uno en el 11, versículo 11, bienaventurados también. Entonces ahí serían 10. No, 9. 9. A ver. 9. Nueve. La 10 era octava y la onceava novena. A ver, sí. La octava es Macario, sí, 9 son, 9. 9 hay. Ujú. 9. 9 Macarios que hay acá, ¿no? ¿Ya? Entonces no son 12, no son 10, son 9. Desde la perspectiva de la palabra Macario, ¿no? Muy bien. Ahora el contenido de cada una de ellas es el asunto, ¿no? Ujú. Acá le da el uso de la palabra Macarios. Eso está bien, no está mal, ¿no? Pero básicamente es trabajar. Entonces ha hecho el contexto, básicamente, ¿no? Ahora, ¿cómo lo usa Mateo? Eso, De la manera como lo usó Mateo me gustó porque justo la palabra Macarios lo identificaba a los dioses, ¿no? Y los dioses, como estaban por encima de la ley, y ellos se sentían miserables por la ley, entonces después Jesús, según Mateo dice, pero o sea, cuando les habla de que son la sal y la luz, les habla como para levantarlos, para que no se sientan miserables, y enseguida comienza a hablar de la ley. Como los dioses no respetaban la ley, enseguida comienza a hablar de la ley, ¿no? Entonces por eso encajó y me gustó, me alegré bastante cuando encontré esto. ¿ya? Sí, la interpretación está correcta, está muy bien. Ujú. Y lo felicito, esa parte sí está muy bien, ¿no? Ujú. En fin, nada Solo más, una esa parte. pregunta. Sí, eh, bueno, para hacer un paréntesis quizás, ¿no? He escuchado decir que en esta parte de Mateo 5, del 1 al 12, hay, como vemos a Sartita en Google, ¿no? Hay 12 bienaventuranzas, ¿no? Y yo he intentado buscar, bueno, en esta parte y no he encontrado 12. Bueno, he encontrado 9, como acabamos de ver ahora, ¿no? 9. Pero, ¿cómo es que salen esos 3 más, no? Porque para que
no tengan eso hecho un estudio incluso, es porque por ahí debe estar o debe estar mal interpretado, ¿no? Porque ¿cómo es que sale de esos 12, ¿no? ¿De dónde salen esos 3 más? Claro, en el caso de posiblemente algunos puedan incluir eso del gozo y de ser sal y luz, ¿no? Y eso completaría la bienaventuranza según algunos, pero me parece que básicamente, ¿no? Y literalmente solamente bienaventuranza aparece 9 veces y en 9 conceptos, ¿eh? Porque acá habla de la condición, ¿no? La condición para ser feliz. Pobre en espíritu. Pobre en espíritu es una condición. Y acá cuando dice pobre en espíritu no está hablando de alguien rechazado, de alguien que le falta algo, sino de reconocimiento de su condición espiritual. Mm. Aquí habla del reconocimiento de la condición espiritual. Por eso hablamos de condición. Alguien que esté en esa condición va a ser feliz porque el reino de los cielos es para él, ¿no? El reino de los Pastor, cielos es para el que se arrepiente. Eso es lo que está diciendo aquí el texto, claro. Mm. Pastor, ¿no? entonces, todos estos bienaventuranzas hablan con respecto al lado no visible del ser humano, ¿no? En No, no, temas, no, no, no siempre. ¿no Empezó siempre? así. Claro, vamos a ver ahora. Dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. El lloro no es una cosa que se, digamos, una metáfora acá, no. Lloro, llorar es de quebranto, ¿no? Ay, 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 la cosa es que como había escuchado también de, uno, de algunos pastores de otras iglesias que decían esta parte cuando dice bienaventurados los que lloran y serán consolados, no se refería a un llanto físico, sino se Ujú. refería a un pesar por la situación o un pesar espiritual, ¿no? Un llanto espiritual de la necesidad del creyente de estar más cerca de Dios. Entonces, por eso es que Ya, eso le preguntaba, ¿no? Porque yo en un principio, cuando leí esto, entonces yo vi que era bienaventurado, o sea, en el aspecto tripartito del ser humano, ¿no? En su claro, forma pero ese que está física, en su alma y quebrantado, pues, espíritu. ya, pero el que Claro, está yo entendí así, ¿no? quebrantado, el que está padeciendo con un problema, está con una situación, ¿acaso no llora? ¿O crees que una persona es fuerte y no va a llorar nunca? No, Claro, no, cuando te pasa una situación grave, crisis, una situación donde estás y no sabes cómo hacer, te pones a llorar, ¿o no? claro, Pero las mujeres claro. dicen que lloran más, ¿no? Ya, pero tampoco es malo llorar los hombres pues también lloramos. Mm. No creen que yo lloro de debilidad, no, ¿cómo eso? No, eso es solamente para las mujeres. No, 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 Habían no. dicho, ¿no, pastor? Que los hombres no lloran y los hombres mueren de pie, dice. Sí, pues, Sí. no, 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 ese es mentira, ese es machismo. El hombre también tiene que manifestar sus emociones, sus sentimientos, y acá está hablando de esa condición, ¿no? Entonces, pastor, ¿Ya? entonces estos textos bíblicos, disculpe que le esté interrumpiendo, ¿no? Disculpe estos Sí. textos bíblicos, bueno, en este caso de Mateo 5, bueno, del 3 al 11, podría tomarlo como una referencia acerca del estado, o bueno, de la condición del aspecto tripartito del ser humano, ¿no? En Del el cual, creyente, del claro, creyente, del del creyente como tal, creyente. ¿no? Porque en el ser humano Aquí, cambia un poco la situación, ¿no? y ojo, está hablando aquí de las actitudes que debe tener alguien que pertenece al reino de Dios. Claro, Esto corresponde a los ciudadanos del reino, nada más, ¿no? Y Qué empieza bien. por eso, la condición que debes tener primero, pobre de espíritu, o sea, arrepentirse delante de Dios y entonces para recibir el perdón de reconocer, Dios, entonces tienes el reino, el cielo. Bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación, los que son atribulados, Dios los consuela. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y cuando está hablando de acá manso, habla de mansedumbre, que no significa que entonces hagan injusticia contra ti, o que te traten mal, o que te hagan bullying, porque o sea, la idea de tonto, ¿no? No está claro, hablando del tonto. No. Manso está hablando de alguien paciente que, que sabe sabe controlarse, reaccionar ¿no, pastor? lento, ¿no? Y que espera en Dios, ¿no?
La respuesta de Dios. Claro. Claro, Entonces, por eso, eso, eso también hace referencia a los frutos del Espíritu Santo, ¿no, pastor? claro. Y otro aspecto también, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Está hablando acá no solamente la justicia de Dios, que sí ciertamente tiene que ver con eso, pero también dice hambre y sed de justicia implica de aquellos que ven que sus derechos están quebrantados, que no se cumple la ley con ellos, que son desplazados, ¿no? Y que para ellos no cuenta la ley cuenta para otros, pero para que ellos entonces reclamen sus derechos, no, no hay nada. Y eso, hermano, en nuestro país es terrible eso, cómo se quebranta, ¿no? El derecho, ¿no? Y eso está hablando de eso, aquí. Y no está hablando de una cuestión espiritual solamente, está hablando de una situación social también, ¿no? Y el creyente no puede hacer pasar por alto eso, ¿no? Mira, qué sé yo, alguien, el esposo no cumple con las obligaciones, ¿no? A darle la pensión a su hija, y él agarra y apela a la justicia y sale a favor de él. Y decirle, hermanita, no importa, pues ya, cálmese, Dios la proveerá. No, tendría que ir a pelearla porque eso son malos jueces, ¿no? Y que con Trafa y con todo ahí están, ¿no? Manipulando la justicia, ¿no? Claro. Pastor, hay una Digo, pregunta. ¿En ese aspecto solamente aplica para el lado no eclesiástico en el sentido de fuera de la iglesia o también aplica dentro de la iglesia el tema de la justicia? en general también, Ah, ya, ya. en general también, ¿no? Porque si vamos a encontrar cosas feas en la iglesia, que muchas veces las hay, sí hay casos, ¿ya? Que una vez pastor me llamó para contarme una historia que estaba pasando, que yo le dije, y él me dijo, no, esto no podemos contarlo afuera porque por el testimonio de la iglesia. Y decía, no, ¿qué testimonio? El testimonio de la iglesia ya está perdido acá, ¿no? Porque la gente ahora está hablando ya, y mal. El asunto no es eso, digo, sino que, ¿qué de las hermanas que han sufrido esto? Y esto pasa aquí, le digo, ¿por qué? Porque ellas ignoran sus derechos. ¿Ya? Lo que debería hacer es agarrar, entonces hoy, pues ir a la DEMUNA, denunciar a la persona que ha hecho eso y no, eso no podemos hacer, me dice, ¿no? Entonces, por salvar esa situación, las demás tienen que estar en silencio, ¿no? ¿No? Y callarse ante lo que le habían hecho, ¿no? Eso creo que, por ejemplo, no es muy bueno, no es correcto, ¿no? Eso sería buscar una falsa paz, ¿no, pastor? Claro, claro que sí. Y al final es necesario hacerlo, ¿no? ¿No? Es lo que pasa ahora, por ejemplo, el caso de los sodalites, ¿no? De los que Pastor, violaron a unos muchachos de niños, ¿no? De jovencitos, y que ahora están luchando como sea, y bueno, ha venido ahora después de tantos años, porque esto ha pasado ya más de 30 años, creo que hace ya 20 años, ha venido un representante del Papa, ha encontrado las cosas, y ahí hay varias cosas más aparte de eso, ¿no? Tráfico de tierras, aprovechamiento de tierras de personas, adueñarse de tierras que no les pertenecen, cosas así. Bueno, hay situaciones de injusticia, se dan cuenta, ¿no? Que muchas veces suelen ser de gente religiosa, ¿no? ¿No? Como esta institución, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que tener el cuidado, ¿no? Eh, Bienaventurados los misericordiosos porque ellos serán tratados con misericordia. Aquí está el principio de reciprocidad, ¿no? Tú te portas con misericordia, recibirás misericordia también, ¿no? ¿No? Todo lo que sembrare, eso también cosecharás, ¿no? Bienaventurados los de limpio corazón. Ese es el principio que está aquí también de paso, ¿no? ¿No? claro. Todo lo que siembras, vas a cosechar. Haz esto y vas a tener resultados, dice, ¿no? ¿No? Tu acción va a tener resultados. Los de limpio corazón, dice, verán a Dios. ¿Quieres ver a Dios?
Guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Dice el Antiguo Testamento. Eso es lo que está diciendo el Antiguo Testamento, ¿eh? Pero está en forma de bienaventuranza. Jesús no está pidiendo algo nuevo, está diciendo lo que el Antiguo Testamento ya nos marcaba, ¿no? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y los pacificadores no solamente es los que están en contra de la guerra. Yo personalmente estoy en contra de la guerra. Toda violencia no me gusta, ¿no? Yo debería ser pacificador, no, soy pacifista sería ese caso, ¿no? Pero el pacificador, ¿ya? Es aquel que practica la paz. Y la paz hay que verla en Shalom, no, la paz está en Bolivia, dice, ¿no? La paz está en Bolivia. Si Pastor, ahí quieres tengo otra encontrar paz, pregunta. ándate a Bolivia. De ida, con pasaje de ida, no de vuelta. Pastor, yo tengo una pregunta. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Allá. Te pregunto, muy bien. Estoy comiendo, pastor, estoy feliz. Pastor, ¿cómo es en este aspecto de bienaventurados los que buscan la paz en balance con bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia? Porque normalmente al que busca justicia se le tilda como una persona que no busca la paz. Pero en cambio, el que busca justicia dice que por medio de la justicia es que yo quiero llegar a la paz. Claro. Entonces, ¿cuál es el balance, no? Porque incluso dentro de la iglesia pasa eso, ¿no? Aquel que busca justicia dice, esta persona no está buscando la paz en la iglesia, está buscando guerra, ¿no? Entonces, él no va a ser bien enterado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el Bueno, balance ahí, no? y eso ocurre en la sociedad, ¿no? Eso viene del efecto de la sociedad, no debería ser un concepto en la iglesia. La sociedad se piensa así, ¿no? Ah, el que está reclamando justicia, ese es un violento. No, el que está reclamando su derecho, es un violento. ¿Qué violento? No, ese está buscando paz, que paz es armonía, ¿no? De relaciones, ¿no? Primeramente paz con Dios, pero también paz con los hombres. Pero ¿cómo va a haber paz entre los hombres si los hombres hacen injusticia? Entonces, reclamar justicia no es ser un provocador, violento, desobediente, ¿no? Rebelde. No es así, ¿no? Eso es, lastimosamente, esa es la actitud que tiene el mundo y muchas veces nos comportamos así también en la iglesia o que traemos el concepto de fuera, ¿no? Eh, Creo que las cosas tienen que ser en su justo derecho, ¿no? Para estar en paz y en armonía todos, ¿no? ¿No? Claro, porque yo, por ejemplo, si yo acepto algo, ¿ya? Yo tengo que estar de acuerdo con eso a pesar de que, bueno, pues no me cuadró, no me gustó, pero es lo que yo he aceptado. Ya está. Y contento. Y ahí sí no puedo reclamar. Pero si hay algo que sucede y que no está correcto o que me hacen algo dentro de eso, ¿no? ¿Cuántas veces sucede eso en las relaciones laborales? Al final te dicen, te indica, mira, tú trabajas acá, aquí, pero después en la práctica te dicen, no, o sea, tiene que darte 2 horas más. Ah, pero me van a dar eh, ese tiempo adicional. No hay Claro, el adicional. pago de las extras. Pero bueno, no, eso tienes que hacerlo porque pues tienes que tener la camiseta de la empresa, ¿no? Por ¿No? amor al trabajo, ¿no? Vamos al trabajo. Y eso es falso, eso es Buen injusticia. empleado. Eso es injusticia, ¿no? Eso es injusticia. Entonces, no es lo correcto, porque hay obligaciones y hay derechos también, ¿no? ¿No? Y 8 horas. no, te dicen, entonces esas tienes que cumplir. Claro, que en eso ya también tienes que cumplir lo que tiene que ser también, ¿no? Claro, 8 horas de ¿No? jornada laboral. Claro, no, y hacerlo lo correcto y estar ordenado para que tu tiempo cumpla con lo que te corresponde, para que después no hagas fuera de tiempo, ¿no? Ya, porque fuera de tiempo ya, ¿para qué reclamas, pues, no? Si no trabajaste en tus 8 horas, ya, aguántate, pues, tendrás que trabajar el resto, pero eso ya no es pagado, ¿no? ¿No? ¿Ya? Eso se hablaría si hay una remuneración de ese tipo, pero bueno, yo estoy hablando de eso, ¿no? Del aspecto laboral, pero hay otras cosas que tienen que ver con la justicia, ¿no?
¿ya? ¿No? Por ejemplo, ahí está, una cosa casera, ¿no? Alguien te presta un libro. Lo justo, ¿qué cosa es? Y lo devuelvo. Que te devuelvan el libro, ¿no? En buenas Devolver el condiciones. libro, ¿no? Claro, en buenas condiciones, como dice. En buenas condiciones, claro. Pero si no lo devuelves, no es Ah, justo. Ratero. ¿Qué sería eso? Un robo. un robo. ¿Ya? Pues no quiero acordarme de todos los Ah, libros que ya, vendí en el pasado en la biblioteca. en el Esos pasado, libros uy. desaparecieron, hermano. Uy, Y El nadie libro Wilson, los de, podía arrepiéntete, devolver. arrepiéntete, Wilson, arrepiéntete. No, el libro de, ya, del seminario. no, Wilson. Arrepiéntete, arrepiéntete, Wilson. Oye, ¿quién era ese experto? ¿Qué? No, yo hacía lapiceros, ¿no? Te olvidas del lapicero. Ah, ya, usas un lapicero. Ya no lo devuelves, ¿no? Ah, pero si es un parque, ahí, me la gané, ¿no? Y yo recuerdo 2 veces me hicieron eso. Y 2 parques, un parque fino que me regalaron en un seminario cuando me fui a pastorear a Iquitos. Y en Iquitos, no sé cómo fue que alguien lo tomó y se lo llevó. Y desapareció el lapicero. Y en otra ocasión tenía otro parque parecido, no sé, era Pepe May, no me acuerdo ahorita. Y estaba en Chimbote, estaba haciendo mis trámites para escribir mi título en la UGEL esa llamada UGEL, UCE, creo. Ya. Y uno de los profesores me pidió un lapicero para escribir, no sé cuánto. Y yo cuando ya me llaman a mí, cuando voy ahí, estaba en la cola, recuerdo, ya no sabía quién era una chica, una señora. Y me había olvidado de su rostro. Así que, ¿cómo reclamarlo? Son cosas pues, que ocurren, pero ocurren, pues, ¿no? Dicen, no, un lapicero, ¿cómo es posible que vas a hacer así? Que eso es no, es que lo justo, hasta un centavo, pues, ¿no? Claro, Hasta un es al centavo. costado. ¿Alguien te devolvió, te dio de más devuelto? Devuélvelo, pues. No, qué bendición, bendición, no, devuélvelo. Ah, bendición, aproveíste, aproveíste. ¿Ves? La provisión, la provisión. La provisión. Cómo Mira, ¿qué dice? tergiversamos todo y lo manipulamos, ¿no? Para que se adapte a nuestros intereses. Pastor, Santificamos nuestras obras, pastor. pastor, ¿Ah? buenas noches. Disculpe. Sí. Algunos también hacen diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. ¿Usted podría darnos un alcance sobre ese temita? Porque aquí No hay habla, diferencia. No hay diferencia. Lo que pasa es que Mateo dice reino de los cielos y Lucas, los demás evangelistas dicen reino de Dios, ¿no? Eh, Esto era simple por una cosa. Mateo era de orden de origen judío y los judíos no mencionaban a Dios, ¿no? Ni siquiera la palabra Dios. Hoy en castellano inclusive, ¿no? El judío cuando escribe Dios pone de, la I ya no la pone, ¿ya? Le ponen una raya y después ponen O y S, ¿no? Así ponen la palabra Dios. ¿Por qué? Porque para ellos la I corresponde al nombre de Dios. Y no es que no quieran escribir la palabra Dios, sino están tomando en cuenta el respeto de la letra que corresponde al tetragrama. No lo utilizan pues, cuando se refieren a Dios. Si la palabra Dios se refiere a Dios y está la I ahí, que vendría a ser la IOC o la YUC, entonces no lo escriben. ¿Ves? Entonces, no lo mencionan inclusive, y Mateo por eso que no menciona y pone mejor reino de los cielos. ¿Ya? Ese es el sentido, pero al final es lo mismo, habla de lo mismo, ¿no? Se Pastor, refieren al mismo asunto. Aclarado. Sí, aclarado, pastor. dejamos esto por este momento, ya hemos pasado el tiempo y nos Pastor, una vamos 10 pregunta. minutos. Sí. ¿Se puede